¿Qué tal? En este video les voy a explicar cómo determinar una corriente a través de un elemento en corriente alterna utilizando el teorema de superposición. Nos dice que el voltaje o la corriente a través de un elemento, en este caso tenemos estos tres elementos, bueno, también contando las fuentes de voltaje y de corriente, se va a determinar por medio de la suma del voltaje o de las corrientes debidas a cada una de las fuentes. Entonces, en este caso, lo que nos pide el problema es determinar la corriente que pasa a través del capacitor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que tenemos dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Lo que vamos a hacer primero es dibujar el circuito. Lo que estoy haciendo es redibujar el circuito sin la fuente, primero sin la de corriente. Entonces aquí tenemos los 5 volts y el ángulo de 0 grados. Y posteriormente vamos a dibujar la resistencia. Y bueno, aquí como vamos a quitar a la otra fuente, lo que tenemos que hacer es abrir el circuito en esta parte, por lo cual solamente nos quedaría esta parte, que sería el capacitor y la resistencia. El inductor se va. Bueno, aquí tenemos que el capacitor es de 2 y la resistencia es de 4. Y bueno, nos pide la corriente que pasa aquí, esta corriente. A esta corriente la vamos a llamar I1, puesto que después vamos a determinar la corriente I2, que es la que suministra esta fuente de corriente. Entonces, pues ya teniendo estos datos, lo único que podemos hacer para calcular esta corriente pues es aplicar la ley de Ohm directamente. Entonces ya por la ley de Ohm tenemos que la corriente va a ser igual, en este caso tenemos el voltaje y la resistencia. La resistencia pues va a ser esta suma. Como es un capacitor se va a poner negativo. Entonces vamos a tener que la corriente 1 va a ser igual al voltaje, que es 5, con el ángulo de 0 grados, entre la resistencia total, que es de 4, menos 2J. Esto bien lo podríamos convertir en su forma polar y nos vendría dando 5 con ángulo de 0 grados, entre a su forma polar quedaría como 4.47 con un ángulo de menos 26.57. Por ende nos queda que I1 va a ser igual a 1.118 así amperes con un ángulo de 26.57 grados, claro. Y bueno, aquí ya quedaría determinado el valor de la corriente I1 producida por la fuente de voltaje. Después, el siguiente paso es redibujar el circuito, pero ahora sin esta fuente, trabajando solamente con la fuente de corriente. Entonces, al quitar esta fuente, lo que vamos a hacer es tener un circuito cerrado. De este lado va a estar cerrado, va a estar la resistencia, después vamos a tener aquí el capacitor, aquí va a estar cerrado, y en este caso vamos a tener ya el inductor. Aquí está el inductor,
y ya nuestra fuente de corriente. Ahí está la fuente de corriente. Y ya, así es como nos quedaría nuestro circuito con la fuente de corriente. Quitando la fuente de voltaje. Aquí son 2 ohms. Y aquí son 4 ohms. Y bueno, aquí quedaría, ¿no?, la parte en la que estaba conectada la fuente de voltaje. Y en esta parte, aquí, sería la corriente producida por esa fuente de corriente, a la cual vamos a llamar nuestra I2. Entonces, para calcular I2, lo que podemos hacer es aplicar un divisor de corriente. La corriente que pasa por aquí va a ser la misma que sale de esta fuente. Aquí nos dice que la fuente es de 2 amperes. Ese es el valor de la fuente de corriente. Y bueno, pues ya, esta fuente se divide en dos partes. La parte que va hacia acá, que sería la misma que I2, y la parte que va hacia esta resistencia. Entonces, al aplicar el divisor de corriente, tenemos que I2 va a ser igual al valor de la fuente de corriente, que es de 2 amperes, con un ángulo de 0 grados, que multiplica primero al valor del cual, bueno, sería la parte contraria en la cual queremos calcular esta corriente. En este caso la resistencia va a ser la de 4 ohms. Esa otra corriente se va a ir a los 4 con un ángulo de 0 grados, puesto que es un valor real. Recuerden que la resistencia siempre se encuentra en 0 grados, la resistencia de los resistores, porque pues la impedancia en esto sí tiene ángulo. Y todo esto, bueno, va a estar dividido entre la resta. Bueno, en este caso va a ser resta, puesto que el capacitor es negativo. Entonces vamos a sumar 4 menos 2 J. Esto nos tendría que dar el valor de nuestra corriente. Esto lo tenemos que convertir en forma polar, y por ende nos da un resultado de 2.91 amperes con un ángulo de 26.5. Ese sería el valor de nuestra corriente 2. Ya lo único que nos queda es sumar estos dos resultados para aplicar el teorema de superposición. Y bueno, aquí ya tengo los resultados. Como les dije, la corriente total en el elemento va a ser igual a la suma de las corrientes de cada uno de las fuentes independientemente. Se van a sumar, vamos a sacarlas primero con la fuente de voltaje y luego con la fuente de corriente, y posteriormente se van a sumar esos dos resultados, lo cual nos va a dar la corriente que pasa por ese elemento.